Las armas, mi amigo, son instrumentos fatales que debemos usarlos solamente cuando no hay otra alternativa, le respondió Máximo. Cuando le pidieron una explicación de lo sucedido, no quiso admitir que había escuchado una conversación telefónica ajena para no empeorar la situación y se limitó a explicar que por la guerra él temía que las raciones de alimentos disminuyeran, por lo que trató de hacer una despensa para su uso personal. De inmediato entró en arresto de 7 días y se le informó a su familia que si bien sí se graduaría, la corte marcial había decidido que no marcharía en el desfile tradicional de fin de cursos. El plan de Máximo para hacer daño sin usar la fuerza había resultado a la perfección. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Compañeros maestros, estamos entre amigos, como ustedes saben. Y ahorita los maestros un poquito más relajados porque ya acabaron las clases. Yo quería iniciar con esta frase de un libro que ayer un amigo mío que hoy nos acompaña me compartió y empecé a leerlo y literal no paré hasta que lo terminé. En la mañana le escribo, oye, felicidades, que no sé qué, porque él es el autor. Me dice, ¿ya lo acabaste? Pues es que no lo quería soltar. Entonces, pues ese amigo está hoy con nosotros. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a Rodolfo Munguía. Rodolfo, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Pilar, a tus órdenes. Rodolfo Munguía Álvarez es maestro como ustedes y como yo. Nació en la Ciudad de México en 1974, estudió Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y una maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones en Ortega y Gasset, capítulo México, en donde se tituló con el proyecto Neuromarketing Político. Ha colaborado en varias empresas, entre las que destacan un par de editoriales, un diario como gerente de recursos humanos y materiales y en BMW México. Rodolfo también es conferencista profesional en foros universitarios, actualmente es investigador, escritor y es presidente de la Fundación de Activistas por la Cultura y el Trabajo Sostenible. Yo tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años y no sé si te acuerdas, Rodolfo, que aunque somos amigos recientemente, por alguna razón hemos coincidido en distintos proyectos, siempre Cierto. relacionados con la cultura, siempre relacionados con los libros. Entonces yo siempre te ubico a ti como una persona entre libros, como un gran lector, como una persona entusiasta, pero que no nada más lee, sino que se nota que lo que lees, luego lo quieres reproducir, quieres hacer algo con eso, eres una persona muy proactiva, eres un empresario cultural y me imagino que muchas otras cosas más. Entonces, por eso queríamos platicar contigo esta noche. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Cuéntamelo todo. No, muy bien, pues muy agradecido y muy agradecido con quienes están ahorita siguiendo este programa que has preparado. Y pues mira, aquí con el gusto de presentar mi primera novela. Nunca me había animado a Padrísimo. escribir algo largo y, Ajá. y dije, bueno, a ver, intentemos hacer esta idea que tengo en la cabeza desde hace tiempo y toda esta información que creo que dan para un libro, es tiempo de plasmarlo y bueno, pues ahora presentándolo aquí contigo. Yo te he visto en distintos proyectos, ¿no? Eres columnista, eres una persona muy interesada en la difusión de la lectura, ¿cierto? Así es. Entonces, con esto que me estás diciendo, eh, que es tu primer novela. Fíjate, yo pensé que tendrías más porque se nota la soltura con la que escribes. Entonces, eso probablemente quiere decir que eres de los escritores que ya tenía en su mente la historia y de repente diste el salto, o un día dijiste, quiero escribir, o más o menos cómo fue. Voy a compartir pantalla para enseñarles el libro del que vamos a hablar hoy. Esta es la portada. Máximo de Rodolfo Munguía Álvarez. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, estimado? Pues lo principal y lo más importante es que esa portada la hizo mi hija. Ella está estudiando diseño gráfico, ya va a la mitad de la carrera, y me hizo favor de hacer esta portada. Eh, Muchos podríamos reconocer la imagen de arriba, claro, está alterada, la de el extremo superior derecho, Ujú, sí. y es una fotografía muy famosa que hizo
un fotógrafo que se apellida Rosenthal, y son 6 soldados estadounidenses cuando toman el monte Suribachi en una isla, en la isla de Iwo Jima, japonesa, en la Segunda Guerra Mundial, y con base en eso me hizo favor mi hija de hacerme esta, esta portada en un verde militar y sobre un fondo de un papel viejo, así como si fuera un libro viejo, Como un informe, algo así. exacto, como un informe, algo así. Entonces, pues, para mí la verdad que me encantó la portada desde que la terminó mi hija y bueno, pues ahora dicen no juzgues a un libro por la portada, por favor júzguenlo, porque si está así la portada, créanme que los va a invitar a leer la novela. Sí, mira, a mí me gustó mucho, me llamó la atención y no sabía, bueno, vi más o menos de quién era el diseño, y me imaginé que estaba relacionada con tu familia y no sabía que era tu hija, qué padre. Mi hija, sí, entonces es un proyecto familiar, ¿no? Eso lo Exacto. vuelve más familiar. Y es una obra que habla de proyectos familiares, por así decirlo, ¿no? O sea, Correcto. es una obra, que habla de la importancia de la familia. A ver, ¿por dónde empezamos a presentarla? ¿Quiénes son, quién es Máximo? ¿Quién es esa familia? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo te Mira, fuiste relacionando con ellos? ¿Los tenías ya en la mente y dejas que ellos te hablen? ¿O como eres como titeritero que va, como el artífice que va mostrándoles el camino? ¿O ellos te lo muestran a ti? Cuéntame, eso me interesa mucho porque la verdad es que no siempre tiene uno la oportunidad de platicar con el autor de un libro, así es que claro, claro. aprovecho. Pues mira, en mi caso fue un poco de ambas, pero sí gana la parte de tener primero la idea completa en la cabeza. Yo tenía ya la película, digámoslo así, ya la tenía en la mente desde hace mucho tiempo. Eh, Hubo una película que a mí me gustó muchísimo y después tuve la oportunidad de leer el libro y me gustó aún más, que se llama El Padrino de Mario Puzo. Pero lo primero que vi fue la película y cuando vi la película me llamó mucho la atención una de las escenas en donde Michael Corleone, el hijo de Vito Corleone, Ujú. encara a quienes querían matar a su padre afuera de un hospital y finge, junto con un amigo de su papá que estaba en ese lugar, finge que tiene un arma y que están cuidando la entrada del hospital y previendo que su papá sea herido. Muy En ese entrañable. momento, mi papá, Rodolfo Munguía, mi padre, me dijo que Michael por primera vez estaba tomando acción por la familia, por su propia familia, sacando la casta, pero yo pensé, o sea, no obstante, mi padre me lo decía y me hacía sentido, había algo que yo no me quedaba muy claro, porque la primera vez que conocemos el personaje, el de Michael Corleone, lo vemos en la boda de su hermana, cuando está empezando la película, Así y es. lo vemos vistiendo un traje militar con medallas, con condecoraciones en el pecho, y entonces yo yo tenía la idea de que ese personaje ya tenía una historia detrás, ¿no? O sea, acababa de vivir una de las guerras más impresionantes de la historia de la humanidad, ¿no? La Así Segunda Guerra es. Mundial. Por lo tanto, no fue o no creía yo que hubiera sido el momento en donde Michael crece afuera del hospital para cuidar a su papá, sino yo creía que traía algo más detrás, ¿no? Había ya una historia que lo había preparado. La película y el libro del Padrino, en ambas obras independientes, no obstante es el mismo autor, el trabajo que hizo Francis Ford Ujú. Coppola para la película, en ambas obras independientes tienen como temática principal la familia, ¿no? Y se está Exacto. hablando de una familia. No habla de la mafia, no habla de, o sea, el tema principal no son los asesinatos, ni el poder, ni muchas otras cosas. Es más, no es ni siquiera el dinero, por ejemplo. Ni la testosterona que todas las mujeres Nada. percibimos en la película que dicen, Exacto, una clásica, crítica que le hacemos a las mujeres es no hay una sola mujer y si hay están de adorno, pero tienes toda la claro. razón. Esas son, a pesar de que uno se va con la finta, el tema es la familia.
el tema de Mario Puzo es la familia, Sí, es la historia de una familia. Y cuando yo empecé a pensar en la posibilidad de hacer un libro con esta temática, yo no quería eh, hacer una película narrarme una película, porque antes de plasmarlo en un libro, te comentaba que yo ya tenía una película en mi mente así es, así es. entonces, esta película que yo ya me había hecho en mi mente, esta historia que yo me había contado, no era acerca de la guerra ni de un personaje principal que fuera a la guerra, sino era la historia de una etapa muy singular, una etapa muy particular en la vida de cualquier ser humano, o de muchos seres humanos, para no generalizar, que es ese momento en donde tratas tú de demostrarle a tus papás, por ejemplo, en el caso de los hombres, a nuestro papá varón, en el caso de las mujeres, a veces a la mamá, y en el Exacto. caso de mamás o de padres solteros, a veces cruzado. Pero bueno, finalmente hay una etapa en tu vida en donde tratas de demostrar a tu papá que ya no eres chico, que ya no eres niño, en el caso de las mujeres, que ya no son niñas. A ver, mamá, ya me puedes contar otras cosas, soy digna de tu confianza, si es una mujer con mujer, o sea, si es hija con mamá, pero a veces también los hijos varones con nuestro papá tenemos esa intención de decirle, papá, ya crecí, yo ya me merezco tu confianza más allá de la que me había ganado siendo niño. Y yo quería hacer un libro que hablara sobre este tema en específico, no de la guerra, que sí, finalmente el escenario es ese, pero yo quería hablar de este tema, de cómo el hijo crece y le dice, papá, a partir de ahora yo tomo mis decisiones, yo quiero salir adelante y sé que puedo estar cometiendo un gran error, pero tengo la madurez para enfrentar y confrontar las consecuencias. De eso trata, que digamos que la primicia del libro. Es que además Máximo es el menor, ¿no? Entonces es el que va a llevar esa carga de siempre eres el bebé, el que, al Correcto. que no dejan crecer, ¿no? Me gusta que su hermano le dice, oye, tienes que exigir respeto, no solo por ti, sino por tu familia, o sea, no te dejes pisotear y hay de ti donde te dejes que te Cierto, suene el abusivo de la escuela, ¿no? Pero a ver, cierto. no me quiero adelantar para quienes no la han leído y la van a leer. Cuéntanos quiénes son los personajes. Ya sabemos que es una familia que está ambientada en una escenografía bien padre que es los años de la Segunda Guerra Mundial, un rollo interesantísimo. Por sí mismo ya es interesantísimo eso. O sea, si fuera una historia estrictamente sobre la guerra mundial, ya con eso es digno de jalar el interés. Pero además, de que eso llama el interés, ¿quién no ha sido, todos los que somos hijos, todos los que somos hermanos, quién nos identifica con eso que acabas de decir? O sea, déjenme crecer, Claro, y con el miedo de no ser lo que esperan de mí, porque los papás siempre esperan cosas de los hijos y los sí, hijos siempre esperamos cumplir con esas expectativas. Entonces, ya son como ingredientes bien interesantes y bien humanos, ¿no? Bien cotidianos, no es así la gran novela súper abstracta, no, es una cosa bien humana, bien padre. siento que sí. Mira, y de hecho era un poco la intención porque muchas veces los papás, y yo hablo de ahora desde el punto de vista de ser papá, hace rato decía yo que para con mi papá pues hablé de que él me lo explicó como un hijo, ahora yo como papá muchas veces cuido qué tipo de estereotipos queremos o queremos sin que, más bien, creamos sin quererlo en nuestros hijos, ¿no? Y Claro. entonces a ti te voy a decir que eres el fuerte de la familia, el responsable, el que siempre vas a sacar a todos adelante, y a tu Sí. hermano, que es el sándwich, le voy a decir que pues que no tiene mucha gracia, pero él es muy noble, él es muy lindo, él está con todos, y al más pequeño, pues que es un relajo, que es muy difícil de controlar. Es decir, muchas veces a los hijos les hacemos creer que son algo, y ellos, para tratar de no decepcionar a los papás, comienzan a actuar con esos perfiles que nosotros le creamos para poder cumplir con las expectativas de los papás. En el Ujú. caso de esta novela, es la historia de un hijo
que es el tercero en la familia. Su hermano mayor, como lo acabo de decir, es un hermano que tiene toda esa carga de ser tan valiente, tan fuerte, tan hombre, tan Ujú, macho alfa como el papá, seguido de un hermano que es más débil, más tranquilo, y que le han hecho creer que él es el que tiene que cuidar al papá, no desde el punto de vista de su seguridad, sino pásame un café, pásame una copa, llévame a la casa, en fin, prácticamente como hijo de compañía, ¿no? ujú, Luego viene un hijo menor que él es el que no está tan de acuerdo en el rol que le va a tocar en esa misma familia, porque dice, no, es que si yo sigo en esta posición, siendo el menor de una familia italiana de mediados de los años 50, pues me va a tocar ser pues si no el sirviente, sí el ayudante de mi hermano mayor, ¿no? Entonces él decide salirse de esa carrera, decide diferente, y pese a lo que había pensado su familia para él, se enrola en el ejército de Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el escenario, un papá muy poderoso, un papá que tiene gente armada viviendo dentro de la casa todos los días, gente armada que cuida de él afuera de su casa, gente armada que cuida de él en su negocio, y bueno, pues un hijo que no está tan de acuerdo con esa forma de ser de su familia, pero por otro lado, algo muy importante, una persona, un hijo que también tiene muchas ganas de utilizar la inteligencia que tiene, porque se da cuenta pronto que es bueno para la historia, que es bueno para leer, que no es tan bravucón, igual y no es tan bueno para los golpes, pero puede resolver problemas de otra forma con la cabeza, exactamente. ujú. Sí, sí, es un chavo muy especial, es más estratégico. Este, él dice, bueno, no sé qué esperan de un niño de 12 años, pero lo vamos a intentar. Y es una personalidad muy valiente, ¿no? Me gusta cuando, bueno, esa analogía que haces de que cada hijo es como un dedo de la mano, que cumple una Cierto, función tiene razón, fíjate, nos asignan a todos una función y se vuelve una especie de danza, de puesta en escena, qué sé yo, y no es que esté mal, porque a fin de cuentas así son las relaciones que se van tejiendo en las familias, pero tiene razón, cada quien agarra su papel y si era el que digamos, el que te checaba, pues perfecto. Si así eres feliz, si así desarrollas tu potencial, te desarrollas como persona, perfecto. Pero si sabes que hay algo más, entonces ese acto de romper con lo que se destinó para mí es como comentábamos hace algunas horas en WhatsApp, como el típico viaje del héroe, ¿no? claro. Claro, que en realidad todos estamos viviendo un viaje del héroe, pero a veces, no nos damos cuenta, ¿no? Y muchas veces tiene que pasar mucho tiempo, ya cuando estamos en una edad madura, adulta, decimos: "Ay, caray, como que siempre, como que no me la creí de protagonista", ¿no? Hay gente Ándale. que llegamos a pensar y dice: "Es que la protagonista era mi hermana fulana, era la protagonista de mi vida, siempre fue mi hermano el que fue más, hábil en la escuela, o fue mi mamá o mi papá. Ellos fueron los protagonistas y yo era un personaje secundario". Y muchas veces llegamos a darnos cuenta de que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida ya en una edad adulta, ¿no? Y el tema un poco, lo que comentaba al principio con mi personaje, con Máximo, era precisamente eso, que él a corta edad se da cuenta que él quiere ser el protagonista de su propia historia y quiere decirle a sus papás: "Yo no estoy de acuerdo con el rol que me tocó jugar en esta puesta en escena, yo quiero salirme de lo que me toca hacer", sobre todo como, como lo comentaba hace rato, de una familia italiana que se asemeja mucho a las familias mexicanas, en donde a veces, por la posición de hijo que tienes, te toca ya un rol, ¿no? Ujú, En Como agua para chocolate, a la hija más pequeña le dicen: "A ti te toca el rol de cuidar a la mamá, ¿no? Y tú no te puedes casar, porque ujú, vas a tener que cuidar a mi mamá, o me vas a tener que cuidar a mí", cuando lo dice ella, ¿no? Y él dice: "A ver, yo no quiero ese rol,
esa película yo ya la vi, ¿no? Yo quiero ser un rol protagónico en mi propia historia. Y muchos creo que tenemos esa oportunidad y tenemos esa ambición de poder protagonizar nuestra propia historia. Claro, es más difícil porque te sales y de pronto pues eres señalado porque dicen, oye, este se está saliendo. Eso no le tocaba decir ahorita, ¿no? Le tocaba otro rol y se está saliendo de lo que todos esperaban, pero finalmente creo que puede tener un valor, ¿no? Para la gente que pueda asumirse como, como una persona independiente, ¿no? Eso es muy válido y yo quería honrar a esa parte, ¿no? De un joven que dice, mi destino no lo van a decidir otros, lo voy a decidir yo, ¿no? Y creo que ese es algo muy importante como hilo conductor del libro y pasa en varias partes, en varios capítulos, en donde él va diciendo, no, es que esto lo decido yo, y vuelve a decidirlo él, y se va saliendo y se va saliendo una y otra vez de lo que la gente esperaría que él hiciera, ¿no? Sí, 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 y sin embargo, no es una rebelión por sí mismo, o una rebelión estereotípica de voy en contra de lo que decidieron para mí. No, es un viaje al centro de sí mismo, ¿no? Este, un, eh, una cita con ese reducto de libertad que es completamente personal, personalísima. Eso me gusta mucho de ese personaje, que es un personaje muy noble, que es un personaje con muchas virtudes, pero virtudes muy humanas, muy sencillas, y que las demuestra con detallitos muy pequeños que hace que uno irremediablemente se encariñe con él, luego, luego. Pero a ver, háblame de tus otros personajes. Bien, pues él tiene un muy gran, o más bien un mejor amigo de vida. Y yo creo que también es muy importante para todos los seres humanos tener ese gran amigo de vida. Sí, Eh, es ese gran amigo de vida que te dice, te equivocaste, estoy ahí, te mandaron a llamar de la dirección, estoy ahí, me invitaste a comer con tu mamá y tu mamá nos hizo de comer boloñesa y también voy a estar ahí, ¿no? O sea, voy a estar en las muy buenas, voy a estar en las muy malas. Y ese es su mejor amigo, se llama Anthony, sí, Anthony Del Luca, es su mejor amigo, Michael lo quiere mucho, de alguna forma cumple esta función de rebotarle las ideas, porque llega a decirle cosas como, bueno, en este momento no te entiendo, pero ¿no gustas algo de mi sándwich? No, mejor te ofrezco un poco de mi sándwich porque en este momento como que vas más adelantado que yo, de alguna forma. Anthony se llega a asumir como que no es tan inteligente, pero bueno, finalmente todos creo que, o la gran mayoría hemos tenido la fortuna de tener un gran amigo así. Ahora, es muy rico escribir un personaje como Anthony porque eh, viene a ser como el Sancho Panza de tu exacto. personaje principal. O sea, se vuelve, si bien no el patiño, porque en ningún momento Anthony se vuelve chistoso, ni es este tipo de personajes que sirven para que No, él le no, no. pase lo malo. No, no, no. Anthony es Es como un, el espejo, sí, que le pone el espejo siempre y le exacto, ayuda a verse a sí exacto. mismo, ¿verdad? Y Ujú, que incluso es un poco más mundano, ¿no? ujú. Oye, es que vamos a ir a ver muchachas, ¿no? A la cafetería. Y el otro es todavía un poco más serio, ¿no? No le interesan tanto las mujeres, no le interesa tanto el alcohol. Y de alguna forma, Anthony lo necesita, ¿no? Necesita ese tipo de amigos, porque si no, ya se hubieran vuelto un relajo, ¿no? Anthony, esa personalidad. Entonces, es un personaje entrañable. Yo de verdad que me encariñé mucho con Anthony en el desarrollo del personaje, en cómo habla, cómo se expresa, cómo viste, cómo lo ayuda, cómo lo, pues de alguna forma lo guía, ¿no? Porque un amigo, un buen amigo a veces también te ayuda y te guía y te hace reflexionar tus cosas y tus pensamientos, y eso pues también es muy rico, ¿no? Entonces, es un gran, gran personaje. Otro personaje importante en la novela es un maestro que él conoce en la preparatoria, en la secundaria preparatoria, en el high school. Mr. eh, Colpitz, ¿no? Exactamente, Mr. Sí, la Colby, ley, sí, sí, sí. sí, ya sé, yo sé. Pregúntame, pregúntame. Él es un personaje también padrísimo, porque es un alma libre.
de esos personajes que en la novela pues son muy inteligentes, pues él es, para empezar es el maestro y es un maestro de historia, pero que no estudió historia, él viene de tener estudios en otra disciplina, pero está en esa escuela, pues sí, para enseñar historia, pero también para guiar. Son de esos maestros jóvenes que todavía tienen ese amor por la docencia y se ve que les gusta enseñar, pero también se ve que se encariña con Michael por su forma de ser, por ser este alumno maduro, que yo creo que muchos que han estado frente a un aula se han encontrado a este tipo de alumnos maduros, eh, serios, que te retan, que te piden Ah, qué que si maravilla, tú sí. sí, claro, que de pronto tú les dices: "Oigan, les recomiendo tal libro", y pasan 3 semanas y dice: "Maestro, ya lo acabé". ¿Qué acabaste? El libro que recomendó, ¿en serio lo leíste? O sea, yo lo dije, voz alta y no pensé que alguien lo leyera, Es ¿no? una bendición tener alumnos como ese, Sí, como ese que estás mencionando, este, y a mí me han pasado cosas similares, ¿no? Y todos los que de alguna manera hemos estado relacionados con la educación, con la docencia, yo soy maestra, soñamos con ser así. O sea, quien, quien diga que no te sientes el doctor Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos, pues estás mintiendo. Todos soñamos con ser ese maestro que deja huella en la vida de los e alumnos, inspira. que inspira, que toca sus corazones. Y a veces pasa, la verdad es que sí, a veces pasa. O sea, que te encuentras a un alumno luego cuando he platicado con otros maestros, les digo, ¿qué influencer ni qué nada? Influencer es que te encuentres a un alumno con sus papás en la plaza, en el súper, y diga, mira, mira, mamá es mi maestra de no sé qué, y ella me dejó leer tal cosa, y eso es ser influencer. Cierto, Entonces, a mí me gustó cierto. mucho esa relación con los profesores, ¿no? Y plasmas muy bien, o sea, mm, aunque no es el tema, sí dejas entrever que son familias privilegiadas, que son de las universidades más importantes de Estados Cierto. Unidos. Colpitts viene de Dartmouth, ¿no? Ujú. Luego por ahí hay otro de Harvard, o sea, son élites. Sí, cierto, Entonces, cierto. Máximo está aprovechando las oportunidades que la vida le da, ¿no? Y él es consciente de eso y se hace responsable de eso y como que asume su misión. Y me gusta cómo se va formando este equipo con su amigo, quijotesco, como bien señalas, y cómo se establece esta pedagogía entre los dos amigos, como uno le enseña al otro, ¿no? Y bueno, todo lo que tenga que ver con un maestro de vida, para mí siempre es inspirador. En cualquier historia tiene que haber un maestro. Pues, esta historia no es ajena a ello, y Ajá. efectivamente hay un maestro que es el que inspira a Máximo a poder salir de ese núcleo familiar en donde él está, pero salir por las buenas, o sea, salir por las buenas, no huir de su familia, De acuerdo. sino salir por las buenas, ¿no? Es un maestro que todo se lo da, en ejemplo, con libros. Es un maestro que pone a la historia, por delante y le dice: "Mira, si quieres aprender de ese tema, aquí léete esto otro, porque aquí vas a encontrar respuestas". Efectivamente, o sea, viene de una familia rica, pero no por ser rica todos tienen la misma educación. O sea, recordemos que en todas las familias, no obstante, estamos educados por el mismo papá, la misma mamá, en la misma época histórica, con el mismo presupuesto, porque es el presupuesto de papá y mamá o de papá familiar, en fin. Los hermanos somos diferentes, ¿no? Así es. No obstante, todo es la misma comida, el mismo jamón, la misma marca de leche, todo es igual, no salen los hijos igual. No, Y en el caso de Máximo, tiene un hermano mayor que él decidió no estudiar, una hermana menor, porque tiene una hermana todavía más chica que él, que tampoco es muy buena para la escuela, ella está pensando en novios, ella está pensando en casarse. Claro, la hija menor, la cuarta hija, de una familia italiana, pues, de mediados del siglo XX, a eso aspiraba, ¿no? A pensar en con quién me voy a casar, ¿no? Entonces, es ese tipo de recurso que sí hay en la familia, pero que solamente uno decidió aprovecharla, ¿no? Solamente uno decidió,
meterse a los libros, meterse a la escuela y entablar o hacer esta relación con su maestro y aprovechar lo que el maestro le enseña, ¿no? Creo que eso es importante porque no es que en esta familia, por ser ricos, todos fueron a las escuelas ricas y todos fueron exitosos empresarios. No era ese tipo de familia. No, De los cuatro, solamente uno pudo aprovechar o como que le cayó el clic que la educación era para algo y la aprovecha. sí, sí, de acuerdo. Y aprovecha esa oportunidad eh, eh, de sacar lo mejor de sí y al mismo tiempo siempre tiene o sea, me gusta esa dialéctica entre asumir su verdadero rol, buscar su libertad, pero al mismo tiempo defender a su familia de la mala fama que tenía, ¿no? Reivindicar eso por honor, por lealtad, Correcto. por hacer lo correcto, por Claro, esa claro. búsqueda del bien. Bueno, es la ética más sencilla, más clásica, ¿no? La búsqueda de la felicidad a través del ejercicio del bien, de las virtudes. Eso me gustó. O sea, no te metes en demasiadas broncas de cuestiones existenciales, aunque las haya, obviamente las hay, pero a fin de cuentas es cuál es mi deber, dónde está el bien, y pues voy paso a paso, ¿no? Eso me gusta. No es un personaje complicado, no es un personaje petulante, pretencioso, es una persona sencilla, muy inteligente, muy noble, muy agradable, pero eso se agradece como lector, déjame decirte, ¿no? Porque Gracias. no sacrificas la profundidad de esos temas en aras de complicarte la vida y complicársela también al lector. Claro, pues eso es algo que yo quería hacer desde el principio, que fuera un libro que no tuviera esa complicación para poderse leer y disfrutar. Eh, Hay libros para todo, pero Mm, este libro quería yo que fuera un libro muy sencillo, algo que cualquier persona pudiera identificarse o identificarla en su propia vida o en la vida de alguien cercano, ¿no? O sea, habrá quienes la lean y digan, yo tengo mi papá le pasó así, o sea, mi papá llegó un momento en donde rompió con mi abuelo, o a mí me pasó así, o a mi mamá le pasó así cuando ella se salió del núcleo familiar y ella tomó decisiones, y ahora ella es la hija que ve por toda la familia, porque muchas sí, veces es así pasa, ¿no? sí, sí, Muchas veces, hay uno de todos los hijos que es el que más ve por la familia, que es el que saca la casta, que cuando hay algún problema es el primero que dice: "A ver, a partir de ahorita yo tomo la responsabilidad y consulten al médico, consulten a tal doctor o vayan con tal abogado, o hablemos del problema, es un elefante en la habitación y tenemos que hablarlo". O sea, hay hermanos así, y yo quería más bien que este libro pudiera ser tener un personaje con el que la gente se identificara de una manera fácil, sin tener que estar rebuscando, ¿no? Sin tener mm, que estar pensando: "Hijo, yo sí soy así, nada más que yo no soy asesino. Yo sí soy así, nada más que", ¿no? Sino, a ver, yo sí soy así con lo bueno y lo malo, ¿no? claro, Y creo que esa era un poco la intención, ¿no? De mostrar una historia, pues, muy transparente, ¿no? Muy fácil de digerir. sí, sí, sí se ve. Y además, no podemos dejar de mencionar que se nota que hay una gran investigación de fondo, ¿no? Platícame de esa investigación, porque los datos que pones son reales. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues, es muy difícil encajar una historia ficticia en la realidad. Es más fácil cuando todo lo inventas desde cero, Ujú, pero aquí había que encajar a unos personajes que ya tenían una particularidad, que ya tenían una personalidad, en que no podía yo cambiarla, encajarla también en un momento histórico de eventos que ya sucedieron, sí, de tal forma que yo no podía decir que llegaron a una isla que no existe o, invadieron un territorio que ese territorio jamás fue invadido,
o que llegaron un número de botes o de navíos que no existen tampoco, o que está incorrecto. Entonces, la preparación del mismo texto en la parte histórica tiene una investigación de 2 años y medio más o menos. Ujú, O sea, dos ujú. años y medio de andar recopilando notas periodísticas, libros, distintos tipos de libros de distintas épocas. Este, Al principio, el personaje principal se iba a ir, como lo había yo ideado, iba a ir a pelear a Europa, porque pues ese es el campo de batalla más importante, pelear Sí, contra Hitler, pero el al- personaje tenía que estar en el Pacífico. claro. Entonces yo del Pacífico no sabía mucho Eso me y había que gustó, no, no buscar. era la típica historia, bueno, digo típica porque se ha contado demasiadas veces del desembarco en Normandía, ¿no? De la liberación de Francia, etcétera. No, aquí los mandas a la parte, a la segunda etapa de la Gran Guerra, al Pacífico, y él es como que el encargado de, al mismo tiempo, de llevar a su familia a la segunda parte del siglo XX, como por ahí lo dices en algún lugar, también forma parte del ejército encargado de llevar a buen fin, por así decirlo, la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Y como tú decías, exacto, como tú decías, había que platicarlo, algo que no está muy platicado, Sí, ¿no? Si bien tú comentas que el desembarco en Normandía ya lo conocemos de distintas ópticas, ya lo hemos visto en las películas y eso, esta parte de la guerra no era tan conocida. así es. Entonces, si el personaje iba a tener entrenamiento militar en un campo, ¿en qué campo entrenaban en aquel entonces? ¿Cuánto medía? ¿En dónde estaba ubicado? ¿Cómo se llegaba a él? Si se iba a subir a un barco, ¿cuánto medía ese barco? Si iban a zarpar, ¿cuántos días se hacían en el viaje? Eh, Había muchos datos que tampoco quería yo atosigar. De hecho, más o menos unas 8 páginas de datos le quité en la Ah, última sí. revisión del libro, porque yo decía: "Esto no lleva nada". O sea, estoy platicando que el café que ellos consumían era un café soluble. A ve esto no como que ya llegó un momento en donde yo tenía tanta información sobre la Segunda Guerra Mundial que no necesitaba la obra. Y entonces, bueno, pues ya está escrito y hace volumen y eso, pero creo que no enriquecía y no le aportaba nada al lector. Entonces la eliminé para dejar solamente los datos importantes y que se viera la magnitud de una batalla o que se entendiera la magnitud o la incomodidad de un soldado o que Sí, se notara cómo era la realidad de lo que ellos estaban viviendo. Y sí. tenía yo esa responsabilidad de ser lo más fiel posible, porque también no quería yo que faltarle el respeto a alguien que dijera: "Oye, mi abuelo participó en esa guerra, y tú estás diciendo que ese barco se hundió", y no, mi abuelo llegó y nunca se hundió su barco. Entonces, si en el libro, de Máximo habla sobre un portaaviones que se hundió, efectivamente se hundió. Si habla de que iban 500 aviones, de combate en ese portaaviones, iban 500 aviones de combate. Si 2 aviones se estrellaron a la hora de tratar de aterrizar, 2 aviones japoneses se estrellan, Mm, realmente existieron esos 2 aviones que se estrellaron y se estrellaron esa misma noche. O sea, todo eso tenía que ser muy fiel para poderle respetar a toda esa gente que dio la vida por distintas razones, pero la gran mayoría por su país, o por la libertad, o por cualquier cosa, y ser lo más fiel posible a la historia. Y entonces, en esa historia que ya está escrita, que hay documentos que dicen, a ver, en ese barco murieron 358 personas y aquí está el listado de nombres, yo no podía eh, agregarle o quitarle, ¿no? Porque hay expertos que iban a decir, esta novela está mal escrita, ese barco ni siquiera era portaaviones, ese barco o sea, tenía otra función, ¿no? La idea era insertar en la realidad a 2 personajes ficticios, que es Anthony de Luca y Máximo, poderlos insertar y después poderle ofrecer toda esta panorama de lo que los personajes vivían ya en un contexto real, porque eso creo que le da ese toque de posible realidad, de esto sí pudo haber sucedido,
porque está basado en estos documentos reales, ¿no? O sea, si alguien después de leer la novela googlea algún nombre o algún, por ejemplo, el que defendió la isla de Iwo Jima y quieren saber algo más sobre él, sobre este general japonés, existe ese personaje, es un personaje real y todo lo que dijo y lo que hizo en esa defensa fue real y está documentado. Y bueno, pues eso es un poco más complejo para el autor. Es como ambivalente. Por un lado, no tienes tanta facilidad como para imaginarte cosas porque no te puedes salir de un escenario de hechos históricos. Eso es difícil, pero por el otro lado, es muy rico poderle poner a tus personajes a vivir y a presenciar cosas que sí pasaron, ¿no? Y Sí, finalmente, sí, sí. los personajes no cambian, estos dos personajes no cambian la historia, no son esos personajes que gracias a ellos se ganó la guerra, pero Exacto. por lo menos son testigos de lo que estaba pasando a su alrededor. Y después, hacia el final de la novela, pues notamos por qué estuvieron ahí, cuál fue la razón por la cual estuvieron ahí para el personaje mismo, ¿no? O sea, ok, ya entendí, gracias a que vivió todo eso es ahora como es, ¿no? O sea, le dan un motivo de personalidad al personaje principal de la novela. Mira, qué interesante lo que estás diciendo y cómo cobra sentido ahorita que lo escucho de ti. Antes de leer tu libro, en esta semana estaba leyendo una otra novela histórica que me encantan, que se llama Aquitania, es sobre Leonor de Aquitania. Entonces, pues en la medida en que estaba leyendo la historia, que me gustó un montón, la recomiendo bastante, pues estaba aquí googleándole, ¿no? Y yo, a ver si es cierto, justo lo que estás diciendo. Y googleaba, a ver, ¿en dónde estuvo? Y quién sabe qué. Y entonces, a pesar de que la novela, no la tuya, sino la que acabo de mencionar, me gustó un montón, me atrapó mucho y demás, empecé a ver cosas que no eran, fieles y me empezó a sacar de onda un poquito. Pero dije, bueno, pues es Libertad creativa, ¿no? sí, libertad creativa y además es esa, los gringos le llaman suspension of disbelief, que vamos a entrar en el juego y no hay bronca. Pero sí, sí se agradece bastante cuando hay una fidelidad más, más directa con los hechos. Claro, aquí la novela de la que te estoy hablando, ahí era sobre Leonor de Aquitania y pues sí, estaba muy difícil no tomarse ciertas libertades. Y en esta otra, que tú estás recreando todo un mundo, todo un universo en el que tus personajes se insertan. Eso está bien bonito, así de, mira, era uno de todas las personas que podían haber estado ahí, no cambiaron la historia, porque estamos hablando de su historia, la historia personal de ellos. Que Correcto, correcto. son estilos diferentes, me agrada mucho esto, se disfruta, así como que ver la historia, enamorarte de los personajes, entusiasmarte con la historia, interesarte por ella y de paso aprendes. Ujú. Llevar esas dos cosas de la mano sin que una se coma a la otra es muy difícil, ¿eh? Entonces, sí, sí, te felicito por eso, porque quién sabe qué hubiera pasado si te dejas llevar por la propia, pues vamos a decirlo, la, pues el orgullo que te da, uno está orgulloso de tu investigación cuando te interesa algo, ¿no? Si llevabas 2 años y medio leyendo y recuperando cositas y datos que tenías por ahí, esto me va a servir para mi libro, te imagino guardándote cosas que de Sí, repente llegaban a ti y los vas anotando. Entonces tienes tantas cosas que decir que dices, ¿cómo caramba no las voy a decir si es mi historia? Si no les claro, parece, pues hagan su libro ustedes, ¿no? claro, Pero renunciar a todo lo que no vas a poner, que a fin de cuentas se te queda a ti. Pero claro, aunque no lo pongas directamente en el libro, se ve que estuvo ahí. O sea, ese dato del café, pues sí, no quedó, ya no quedó en el último corte. Pero sin ese otro, no hubieras llegado seguramente a muchos otros que sí pusiste. Entonces, sí forman claro. parte. Eso está bien padre. Es que tiene que ser un equilibrio. Yo ahora voy a hablar como lector. Tiene que haber un equilibrio entre lo que estás leyendo que da realismo y que Ajá. tú dices, ok, el autor me está platicando que subió a la Torre Eiffel y que su primera impresión fue así asado y ese día hacía mucho frío, en fin.
estás leyéndolo y te da, cuando dicen que hacía mucho frío en la Torre Eiffel, dices, claro, pues no había paredes, o sea, la Torre Eiffel es una estructura de hierro desnuda, y eso te da una cierta sensación a cuando empiezas a decir, una Torre Eiffel, que tiene no sé cuántos miles de remaches en 25 escalones y que si la comparas con no sé qué, pesa casi lo de 4 buques, o sea, ya empiezas a dar datos de más que de pronto la gente dice, ¿a dónde va con tanta información, no? O sea, ya me pierdo un poquito y como lector sí me ha llegado a pasar que empiezo a leer un párrafo de ese tipo. De hecho, Sí, me pasó con el propio Máximo. O sea, empezaba a leer yo párrafos y decía, todo esto, nada más estoy platicando, estoy describiendo cómo era la peluquería del barco. Y sí, efectivamente, encontré un documento de la Segunda Guerra Mundial donde hablaban de la peluquería y qué le hacían al cabello de los soldados y pero a ver, eso no estaba o sea, eso no enriquecía la obra, no sumaba a la obra, ¿no? O sea, ya era un poco tedioso leer un párrafo así de extenso de algo que no sumaba a la obra. Otras cosas las dejé porque se me hicieron muy bonitas, por ejemplo, muy al principio del libro platico de cómo está hecho o cómo es el sombrero que utiliza Máximo, y fue porque encontré, a la hora de hacer la investigación, encontré un anuncio de la época de una marca de qué sombreros padre. y entonces, si alguien, investigara, pues esa marca existió de sombreros, y son sombreros que, como los describo, estaban descritos en el anuncio, ¿no? Qué Nosotros bonito. vendemos los mejores sombreros de tal marca y no sé qué, y aparte están hechos de tal material y cosidos a mano. Entonces, eso sí lo puedo poner en el libro porque entonces le dan como, desde mi punto de vista como autor, le daban cierta, veracidad, ¿no? Hacían que el Sí, lector sí, sí. apreciara como, okey, entonces, pues sí usaba sombrero, ¿no? O sea, me queda claro que no, que no se lo está inventando, vamos, es sí, sí casa con la personalidad del personaje usar sombrero y entonces sí le creo, o sea, se vuelve algo Sí, real, ¿no? sí, sí, Y sí. por eso, bueno, pues son 8 hojas que muchos, fíjate que es una pregunta recurrente que me hacen de de la extensión de la novela, que, pues, si no es muy pesado escribir tanto, y yo creo que hay muchos autores que podrían decir entre más larga mejor, porque se ve un libro más elaborado, más dedicado, y yo quería que estuviera lo que tenía que estar, ¿no? Así fuera una novela corta, que finalmente quedó en el estándar de una novela, no novela corta, sino novela normal, y quería que estuviera, no quería que fuera o corta o larga, sino que estuviera lo que tenía que estar Sí. para la credibilidad de la obra, solo para la credibilidad de la obra. Y ahora, una de las cosas que pasa con estas nuevas ediciones, estas ediciones que son electrónicas, no tienes eso de estar viendo a ver cuántas hojas me faltan, sino simplemente ¿quién te dejas llevar hasta que, ¡ay, ya se acabó! Eso, Sí. eso ayuda también. Y sí tienes Ya razón. acabó el capítulo, ya acabó, ya llevo Sí, 3 sí, capítulos, ¿no? Y sí, claro, exactamente. Que dure lo que tenga que durar. Me gustó eso capté eso del sombrero, cuando dices, Máximo era, yo pensaba, ¿cómo sería? ¿No? Más o menos me lo imaginaba. Hasta que pones media 1,70, era delgado, impecable, elegante. Dije, pues, el sombrero viene perfectamente a cuenta. correcto. Qué bien. Y esa era un poco la idea, ¿eh? De que la gente pudiera verlo en su mente, ¿no? De Sí, poder ver cómo era y igual y no era el más guapo del mundo, pero sí por lo menos era elegante. Y creo que la elegancia no tiene nada que ver con la guapura, ¿no? Y el no, no, no. personaje, pues, era elegante y fin, ¿no? Y podrá no haber sido el más guapo del mundo, pero de que era elegante, ¿no? Y es lo que sí te queda bien claro como lector es que es un chavo que está forjando su carácter. Eso, Sí. o sea, eso lo viste mucho. ¿Cómo leemos este libro? Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo? Es muy fácil, yo ya lo hice, pero a los compañeros maestros que nos vayan a escuchar, cuéntanos, ¿en dónde lo encontramos, por favor? Este libro solamente está en versión digital dentro de la plataforma Doctor Gloop. Yo creo que, si es posible, te pediría que dejáramos después en los comentarios o algo así como la Claro, liga, para que sí, la gente lo pueda encontrar de una manera fácil. El costo no es caro, cuestan 26 pesos el libro digital. Lo puede uno empezar a leer en su celular y continuar la lectura en una laptop y después seguirla
en una tableta. Finalmente, lo que reconoce la plataforma es el correo electrónico, es decir, la cuenta de la persona. Uno puede abandonar la lectura ahorita y continuarla mañana y cuando abre la plataforma está en donde se dejó la lectura en original. Entonces, es una plataforma que va a permitir hacer esta lectura en cualquier lado. Sí. Por ejemplo, en No un ocupa celular, espacio en tu celular, no no ocupa cuesta espacio en el nada, celular sí. porque se lee en streaming, como muchas cosas ahora se hacen en streaming, nada más que sin gastar tantos datos porque es un libro, ¿no? Así es, así No, es. no es una película de Netflix que puede tener un poco más No, de peso a la hora de descargarlo, sino es una lectura muy, pues muy ligera en cuanto a peso computacional, ¿no? En cuanto al peso que tiene, no descarga muchos datos, no gasta muchos datos, y si se lee en Wi-Fi, pues mejor. Entonces, si gustas, dejamos ahí, se llama sí, Doctor la plataforma, el libro se llama Máximo, cuesta 26 pesos, la verdad que espero que todos lo puedan leer, pero no nada más por el orgullo que me dé que lo lean, y la gratitud que me provoque saber que lo han leído, sino porque creo que es un libro que nos puede dejar un buen tiempo mientras lo leemos, pasarla bien, aprender un poco de algunas cosas, pero es una lectura lúdica, no es un libro, no pretende ser un libro para que la gente aprenda, ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Simplemente es un libro lúdico para divertirse, para pasar el rato, para conocer más sobre un personaje. Y bueno, pues de verdad que me encantaría después escuchar sus comentarios, alguien que lo lea y que saber si le gustó, si no le gustó, y después poder platicar lo que les hizo reflexionar la lectura de Máximo. claro. Aquí en YouTube, en la descripción del video, vamos a poner el enlace de en dónde se puede conseguir el libro por 26 pesos. En la publicación de Twitter y de Facebook que vamos a hacer, vamos a poner también el enlace y las instrucciones que son bien fáciles de cómo registrarse y acceder y se acabó, ¿no? Correcto. Este, ¿Y qué más? ¿Algo que quieras agregar, querido amigo? Pues mira, para empezar, agradecerte la oportunidad, pero sobre todo que hayas leído el libro y que me hayas hecho esta propuesta de hacer esta charla el día de hoy. Creo que la gran mayoría, si no es que todos los autores, tenemos esa afición de que alguien se interese en nuestra obra, que a alguien le haya gustado. Hay libros para todos, ¿no? O sea, hay libros eh, que para todos los gustos y más no así un libro que le guste a todos, ¿no? Entonces espero que este libro le llegue a la gente que lo lea en el momento adecuado para que la disfrute, porque pues como autor, ese es yo creo que nuestro principal anhelo, ¿no? Que la gente pueda acercarse a la obra y que la disfrute. Así es que agradecerte por ese interés en Máximo y pues abierto al día que quieras seguir platicando sobre este libro Sí, o sobre cultura, como siempre. claro que sí. Y ya habrá oportunidad para que platiquemos sobre este proyecto tan padre que es Doctor Club, porque hay muchos maestros. Yo he tenido oportunidad de conocer a varios compañeros que escriben también y que están buscando en dónde dar a conocer sus obras. Entonces, Rodolfo tiene un proyecto bien, una realidad bien padre que es Doctor Club, esta plataforma para lectores y para escritores, pero vamos a platicar más a fondo sobre esta, ¿no? ¿Te parece bien? Por supuesto, Sí, porque la sí, verdad sí, vale sí. la pena que la gente tenga un espacio en donde publicar su Ujú. poesía, su recetario, lo que sea. Vale la pena abrir estos espacios para que la gente se exprese. Muy bien, amigo. Pues bueno, no se lo pierdan, de veras, es una obra bien bonita de leer, muy agradable. Eh, Te diviertes, aprendes y también es inspiradora porque es muy, muy humana. Ya no digo más sobre el final, pero ¿sabes qué? Son historias, con las que mucha gente se va a identificar. Se llama Máximo, la encontramos en la plataforma de Doctor Club. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Tú estás en las redes sociales como Doctor Frecuente en Twitter. Correcto, sí, como lector frecuente, estoy en
Facebook como rodolfo.munguía o como Rodolfo Munguía, y estoy en Instagram también como Rodolfo Munguía. Entonces, pues a sus órdenes, también por si gustan escribirme por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a quienes nos acompañaron esta tarde, esta noche, en esta plática. Nos vemos la próxima semana y pues se aceptan sugerencias, se aceptan opiniones, retroalimentaciones y pues nada, muchas gracias. Esto fue el libro de la tribu de esta semana. Gracias, querido Rodolfo, gracias, compañeros. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.